Un gusto saludarlos. Quiero iniciar justamente en este día, 22 de septiembre, día en que celebramos a los beatos o los santos mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Juan y Antonio. Quiero iniciar en este día, les decía, una serie de videos sobre los santos y beatos de México, porque ellos, Cristóbal, Juan y Antonio, son los primeros santos de América. Hasta la fecha son las primeras personas beatificadas o canonizadas de este continente y de México en concreto. Me voy a apoyar en este libro, Santos y Beatos de México, 64 historias de virtud y heroísmo. Y precisamente quiero dedicar este espacio, este primer momento, para presentarles esta obra, que yo le escribí motivado por varias razones. La primera de ellas es que un amigo, Óscar Alejandro Ramírez de San Miguel el Alto, me insistía en que terminara, que concluyera esta obra y que la editara. Y así lo pude hacer. Después de un gran esfuerzo, recopilé la información que a lo largo de los últimos 24 años he venido acumulando sobre los santos y beatos de México, investigando en unos lados y en otro. Aquí reporto justamente las fuentes y logré tener una primera redacción de este libro para cuando hicimos la Jornada de la Santidad en San Miguel el Alto en junio del 2024. El libro propiamente quedó concluido el 4 de julio de este 2024. Y bueno, al final resultaron ser, permítanme ver, 290 páginas en las que se contienen estas semblanzas de los 64 santos y beatos de México. Quiero hablarles pues de esta página, de esta obra, que inicia con una serie de artículos, se origina con una serie de artículos que hace años, más de una década, publiqué en un periódico de la diócesis de San Juan de los Lagos, El Mensajero Diocesano, que luego he ido ampliando con investigaciones en la medida en que me han pedido alguna conferencia sobre algún santo, por ejemplo, San Felipe de Jesús, o San Juan Diego, o Anacleto González, en fin. Y bueno, pues el trabajo de la Vocalía de Causas de los Santos de esta diócesis de San Juan de los Lagos me ha ayudado para ir profundizando en la vida de estas personas, de estos santos y beatos. El contenido pues de este libro son 35 santos. En México tenemos 35 santos y tenemos también 29 beatos. De estos 64 en total santos y beatos, 52 son mártires. De estos 64 santos y beatos, 5 son mujeres. De estos 64 santos y beatos, 19 son laicos. Y bueno, la Madre Conchita, que toda su vida fue seglar y en el hecho de muerte ingresó en la congregación religiosa que ella misma había fundado. Es muy hermoso constatar que los santos no son frutos aislados, sino aparecen como en racimo, como en constelación, expresando la comunión de la Iglesia justamente. Por ejemplo, en el mundo indígena, en contacto con los primeros evangelizadores, están Cristóbal, Antonio y Juan, está también Juan Diego, desde luego, al contacto de la Virgen de Guadalupe.
Otro entorno significativo es San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús pudiera parecer un personaje marginal entre los mártires del Japón, y sin embargo no lo fue. Tuvo un influjo muy fuerte tanto en el grupo de los que estaban siendo martirizados, de los cuales él fue el primero que murió, como en muchos mexicanos que en los años sucesivos desearon ir a misionar al Japón, desearon ir a difundir la buena nueva y, si fuera necesario, a derramar su sangre como San Felipe de Jesús. Es interesante pues ver esta figura de este joven mexicano, novohispano, Felipe de Jesús, que da su vida y fascina la entrega de su vida allá en Japón. Hay también en México, ya podríamos decir en torno al siglo XIX y XX, una serie de figuras conectadas con Plancarte y La Bastida, con Zamora, y este impulso grande que dio al culto guadalupano, pero también a otras realidades como el Colegio Pío Latinoamericano de Roma y esta vinculación con la Santa Sede, en torno a la cual florecieron distintas figuras de pastores notables, de sacerdotes egregios, que impulsaron la vida eclesial y la vida de santidad en nuestro México. Desde luego, una de las figuras de esta constelación es Orozco y Jiménez. Francisco Orozco y Jiménez, el arzobispo de Guadalajara, que a su vez, junto con Anacleto González, son como el corazón ferviente, con deseos de martirio, con pasión por el reino, que en la arquidiócesis de Guadalajara y en todo el occidente de México motivaron esta defensa de la fe, este ardor por el reino, este deseo de martirio, al que, por ejemplo, va unido San José Sánchez del Río, que acudió a la tumba de Anacleto González para pedirle la gracia de morir en esa persecución, morir mártir. Y que ese mismo José Sánchez del Río retomó de Anacleto esta frase de ahora el cielo está barato. Anacleto pues resuena en la acción católica, pero resuena también en torno a los sacerdotes de la arquidiócesis de Guadalajara, junto, como les decía, con Monseñor Orozco y Jiménez. Otra constelación muy notable es la del Espíritu Santo, los de los misioneros de la cruz, con la Madre Conchita, con el Padre Félix de Jesús Ruggier, congregaciones, familia de la cual hemos presenciado recientemente la beatificación de la Madre Conchita y ahora del Padre Moisés Lira Serafín en septiembre de 2024. Bien, es muy llamativo pues que los santos se dan en mazorca, en racimo, en comunidad. No son figuras aisladas, no son personajes solitarios, ermitaños de la iglesia, sino son personas de comunión, de ánimo y motivación recíproca, del mismo espíritu que se difunde, que circula, la misma sangre, la misma vida espiritual que circula entre todos. Para mí fue una grata sorpresa encontrarme que además de estos santos y beatos, pues hay otros que deberíamos considerar también nuestros. Por ejemplo, consideramos nuestros a algunos beatos nacidos en España que vivieron en México, que tal vez aquí ingresaron en una congregación religiosa, como Bartolomé Gutiérrez, como Bartolomé Laurel, y que murieron martirizados en Japón. Pero hay otros tres que igualmente también nacieron en España, pasaron por México, desempeñaron aquí
algún ministerio y luego fueron martirizados en el Japón. Ellos también deberían ser considerados como mártires nuestros, ¿no? Y luego también tenemos a Reginaldo de San Miguel el Alto y a José María Escoto, mexicanos que murieron martirizados en España. Pero al igual que españoles que vivieron en México, desempeñaron aquí sus servicios y luego regresaron a España, como el obispo Juan de Palafox, por ejemplo, que lo consideramos un beato también mexicano nuestro, hay otros 19 sacerdotes o religiosos españoles que vinieron a trabajar en México, tal vez en el templo de San Felipe de Jesús, el templo expiatorio nacional, antes de que, digamos, los misioneros del Espíritu Santo se hicieran cargo de él, o que vinieron a las misiones populares o a alguna fundación a trabajar en los seminarios, por ejemplo. Ellos también deberíamos considerarlos como nuestros. Y desde luego tenemos una gama enorme de siervos de Dios. Así que este libro podríamos decir que cuenta estas semblanzas muy brevemente, pero cuenta esas semblanzas de 64 santos y beatos, pero tiene sus límites. No incluye a todos, no tiene la investigación de todos. Aún así, aún con ese límite y con otro límite, el límite metodológico, que por ejemplo no incluí una serie de notas y de referencias, sino solamente indiqué las obras generales en las que me había basado para elaborar esto que podríamos decir no es otra cosa que una especie de recopilación de información, y que eso es su límite. No es una obra basada en los archivos, no es tampoco una obra basada en entrevistas, ni en la arqueología, ni digamos en algunas otras fuentes, sino en materiales divulgativos. Ese es su límite, pero también al mismo tiempo sé que había que hacerlo. Hace unos meses leí una entrevista donde le preguntaban a un señor que había hecho algún invento y le preguntaban: en México no hay casi inventos, ¿verdad? Es raro que alguien haga algún invento o saque algún invento y lo patente. Y ese hombre dijo: sí, sí hay muchas personas que hacen inventos, pero los mexicanos queremos sacar las cosas cuando ya estén perfectas. Pero si sacamos una obra cuando ya es perfecta, un producto cuando ya es perfecto, ya está caduco. Es un producto caduco. Así que es mejor hacerlo ya, aunque tenga sus límites. Yo espero en el futuro mejorar esta obra y ahora sí hacerle las anotaciones pertinentes, documentarla un poco más, pero creí oportuno sacarla a la luz como una primera aproximación a esta totalidad de los santos y beatos de México. Ya que estaba impresa esta obra, me enteré que hay una obra semejante de Carlos Villarrois que incluye también a los santos y beatos de México. Bueno, trabajamos cada uno por nuestro lado y en su momento será interesante confrontar a ambas obras. Bueno, pues esto vale para presentar esta obra que se puede encontrar en Amazon. Es una obra, creo yo, que puede ser de utilidad para la lectura de estas personas que han creído y han seguido al Señor, que lo han hecho no solos, sino acompañados, y que han preferido entregar su vida en el trabajo apostólico o entregar su vida en el martirio a conformarse a los criterios mundanos. Ellos son un estímulo para nosotros. Como ustedes pueden ver, la obra, la portada tiene una sección de la Virgen de Guadalupe, de su manto y de su túnica, porque en el fondo la Virgen de Guadalupe
está presente en la vida de todos estos santos y beatos. Me atrevo a decir que indirectamente en los mártires de Tlaxcala también lo está porque es el mundo indígena finalmente, el mundo indígena que Guadalupe abrazó. Pues ojalá que les pueda resultar de utilidad este trabajo, esta serie de videos con los que pretendo difundir un poco la historia de estos hermanos nuestros que nos estimulan en el seguimiento de Jesucristo.